Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga, que espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Gracias por estar presente cada día en estos devocionales. Estamos considerando el Evangelio de Marcos, estamos leyendo el Evangelio más corto, 16 capítulos realmente muy apasionantes, donde nosotros podemos encontrar, como hemos dicho, a un Jesús muy activo, moviéndose de un lado a otro, haciendo cosas maravillosas, predicando el reino, era el mensaje principal de lo que estaba haciendo Jesús. Y también estaba obrando milagros en una u otra manera. Vamos a continuar a través del capítulo 1 del libro de Marcos, y es el deseo de mi corazón que el Señor ministre cada una de nuestras vidas. Hemos leído hasta el versículo 8 del capítulo 1 y vamos a tomar nuestro estudio el día de hoy a partir del verso 9 en adelante. Quiero que pienses en estas cuatro cosas, que podamos considerar estas cuatro cosas muy importantes, según lo que vamos a ver en los próximos versículos. Obediencia, número 1. Número 2, dependencia. Número 3, servicio. Y número 4, llamado. Obediencia, dependencia, servicio y llamado. Son las cuatro cosas que vamos a ver en los siguientes versículos y debemos considerar cada una de ellas. Veamos por favor el versículo 9, entre versículo 9 al 11, y veamos lo primero que aparece, que es obediencia. ¿Ok? Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si recuerdan los primeros versículos, cuando Marcos habla acerca del ministerio de Juan el Bautista, vemos que Juan estaba en el desierto y estaba predicando y a la vez estaba bautizando. Dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, mucha gente acudió donde Juan, ¿correcto? Mucha gente dice que venía y confesaba sus pecados. La pregunta es, ¿tenía Jesús pecados que confesar? Ahora, Jesús no tenía por qué bautizarse. Él no tenía ningún pecado. Él no necesitaba ser limpio del pecado. Pero algo interesante que vemos aquí, Jesús fue bautizado, podemos decirlo, para cumplir su misión en la tierra, para hacer la voluntad del Padre y sobre todo para identificarse con el hombre pecaminoso. Él vino, dice que Jesús vino donde Juan para ser bautizado. Es interesante que Jesús fue en esto a buscar a Juan. Y lo interesante de cuando sucede este bautismo es lo que vemos, lo que Marcos enfatiza acá. Dice que vino una voz de los cielos, y esta voz increíble dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta voz viene desde los cielos, y es interesante que pocas veces hemos visto en las escrituras una voz desde los cielos, pero esta es una ocasión especial. Esta es una ocasión especial donde Dios Padre realmente está haciendo algo maravilloso. Dios Padre está honrando al Hijo en una manera pública. Dios le está diciendo: Él es mi Hijo. Él está haciendo exactamente lo que yo quiero que haga. Eso es lo que está diciendo el Padre. Mi Hijo me está obedeciendo. El primer punto que estamos abordando esta mañana, este día, es obediencia. Entonces, lo que Jesús nos muestra es algo que agrada al Padre, obedecer. Cuando tú y yo obedecemos a Dios en lo que Él exactamente nos pide que hagamos, realmente el corazón del Padre está alegre, está feliz. Y es interesante que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y Jesús estaba honrando al Padre con su obediencia. Y el Padre honró lo que el Hijo estaba haciendo. Esta voz dice que desde los cielos dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuán importante es que nosotros, con lo que hacemos del día a día, complazcamos el corazón de Dios. Eso es algo que realmente deberíamos buscar hacer constantemente. Y algo más interesante aquí,
tenemos que decirlo, Jesús se está identificando con los pecadores en su bautismo. Jesús no tenía por qué bautizarse. Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. No había pecado en Jesús, simplemente hay una identificación. Jesús se está identificando con los pecadores. Maravilloso lo que está haciendo aquí, pero si volvemos a leer el pasaje, dice que cuando Jesús fue bautizado, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía. Vemos la presencia de Dios Padre, vemos a Dios Hijo y vemos el obrar del Espíritu Santo. Esto es interesante, esta es una de las pocas ocasiones que encontramos en el Nuevo Testamento donde la Trinidad en sí es mencionada. Dios Padre hablando, diciendo que se complace en el Hijo complaciendo al corazón del Padre y el Espíritu descender sobre el Hijo. Entre versículos 12 y 13 vemos el segundo punto. Recuerda, son 4. El primero es obediencia, el segundo tiene que ver con dependencia. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. A diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos habla rápidamente, brevemente acerca de la tentación de Jesús. Menciono dependencia en este punto basado en lo que sucede aquí, la tentación, y basado o añadido a lo que vemos en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús es tentado, hemos visto que en toda ocasión Jesús responde ante estas tentaciones: escrito está, escrito está, escrito está, mostrando que él tenía total dependencia de lo que Dios había dejado en la palabra, que él estaba enfocado en la palabra y la palabra le ayudaba a vencer toda tentación. Hemos dicho que Jesús no necesitaba ser bautizado. Él lo hizo en verdad para identificarse con el hombre pecador. Pero aquí Jesús se identificó con los pecadores también en sus tentaciones. Dice que el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado. Jesús se identificó con los pecadores en sus tentaciones. En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza en todo, en todo. Dice que él fue tentado en todo. Jesús dice que fue tentado en todo y él puede compadecerse de nosotros. Fue tentado en todo, pero el autor de Hebreos dice sin pecado. No hubo pecado. Y el mismo autor de Hebreos nos hace una invitación, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es interesante. Jesús fue tentado en todo, pero no hubo pecado. Y es increíble lo que vemos aquí en el libro de Marcos capítulo 1. El Espíritu lo impulsó, lo llevó hacia, es lo que está diciendo, el desierto, y ahí estuvo 40 días. La Biblia menciona el número 40 como un tiempo de prueba. Moisés estuvo en el desierto 40 años, en el desierto de Madián. La nación de Israel estuvo en el desierto 40 años ahí, entre la salida de Egipto y el ingreso a la tierra prometida. Entonces, cuando vemos muchas veces el número 40 en la Biblia, tenemos que pensar que es un periodo, un proceso de prueba. ¿Son necesarias estas pruebas? ¿Necesitan venir a nuestras vidas? La respuesta es sí, sí, necesitamos pasar por este tiempo de prueba, de ser sometidos a un cambio grande en nuestras vidas. Dios usa este tiempo de prueba para fortalecer nuestra fe y para ver si nuestra dependencia está totalmente en Él. Ahora, Jesús se identificó con los pecadores en su bautismo. Jesús se identificó con los pecadores en sus tentaciones. ¿Qué nos dice Hebreos? Pues acércate al trono de la gracia, allí donde está nuestro sumo sacerdote, aquel que sabe exactamente cómo nos sentimos tú y yo cuando pasamos por cosas que Él también pasó, pero acuérdate, Él sin pecado. Y lo que Dios quiere es que tú y yo estemos también sin pecado y que podamos acercarnos a Él, quien es el único que puede compadecerse de nosotros y sabe cómo sacarnos de ese periodo difícil.
Obediencia al Padre. Una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo en el cual me complazco. Dependencia a la palabra. Jesús venció toda tentación respondiendo en cada momento, escrito está, escrito está, escrito está. Déjame decirte que este libro, la Biblia, es lo que tú y yo necesitamos, depender de lo que Dios ha escrito aquí. Es la única forma de soportar la tentación. Cada vez que tú y yo leemos las escrituras, cada vez que nos sumergimos en ella, vamos a encontrar palabra de vida que nos va a ayudar, va a fortalecer nuestras vidas. Y cuando pasamos por este tiempo de pruebas o tentaciones, a través de la palabra, tú y yo podemos responder ante los ataques de Satanás o fortalecer nuestra propia fe. Obediencia, dependencia, servicio. Hemos dicho algo muy importante al iniciar el libro de Marcos. Dijimos que el Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús moverse rápidamente de un lugar a otro, satisfaciendo, escucha esto, satisfaciendo las necesidades de los demás. Jesús a través del libro de Marcos se mueve de un lugar a otro satisfaciendo las necesidades de los demás. Y te quiero decir algo muy importante. ¿Cuál es la máxima necesidad del hombre? La salvación, ser libre de su pecado. Y en los siguientes versículos vamos a ver entre versos 14 y 15 cómo Jesús vino a servir. Lee conmigo, Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué está haciendo Jesús? Está sirviendo, está sirviendo. No vamos a hablar tanto ahorita del encarcelamiento de Juan, más adelante lo vamos a hablar, pero dice que él vino a Galilea. Jesús pasó mucho tiempo en Galilea. Jesús estuvo ahí, es más, la mitad del libro más de la mitad del libro de Marcos habla acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Ahora, vemos que Jesús está en Galilea y está haciendo algo. Dice que está predicando que el reino de Dios se ha acercado, se ha acercado. Ahora, Jesús está diciendo a la gente, a sus oyentes, ¿sabes qué? El tiempo se ha cumplido. La profecía de Daniel, que el Mesías vendría, está cumplida en mí. Literalmente no lo dijo, pero es lo que podemos ver. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Cuán importante, cuán necesario es estas dos cosas. Arrepentimiento, un cambio radical en nuestras vidas, abandonar todo tipo de pecado, absolutamente todo tipo de pecado. No solo un remordimiento, sino deja todo, da un giro en la dirección que estás. Si estás haciendo para allá, cambia de dirección hacia acá y arrepiéntete de eso. Cree en el evangelio. ¿Qué es creer en el evangelio? Es aceptar las buenas nuevas de salvación. Es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba sirviendo a los demás, estaba satisfaciendo las necesidades de los demás. ¿Y cuál era la máxima necesidad de los demás? ¿Sabes qué? Que escuchen las buenas nuevas de salvación. Tú y yo también podemos servir de esa forma. Muchas veces creemos que involucrarnos en el servicio es estar dentro de una iglesia haciendo una y otra cosa. Eso es parte de, pero es muy primordial hacer lo que Jesús hizo. No vino para ser servido, sino para servir. Y una manera de servir era ir por diferentes lugares, por diferentes regiones, predicando. Y no estaba predicando o vendiendo falsedades como mucha gente hoy en día lo hace, o poniendo emoción, siendo emocionalista. Jesús estaba hablando directamente. Él estaba predicando algo que tú y yo necesitamos predicar y también hacer. Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Arrepiéntanse. Cambien de dirección, dejen de ir en esa forma, dejen de vivir de esa manera y hagan las cosas totalmente diferentes. ¿Sabes por qué necesitas arrepentirte? Porque el tiempo se ha acercado. Hace 2000 años Jesús predicó esto. Y tú y yo, 2000 años acá, y sabiendo lo que está pasando en esta época, realmente el tiempo se ha acercado. Cree en el evangelio, cree en lo que el Señor ha dejado aquí en las Escrituras. Y finalmente, hablemos de llamado. Obediencia, dependencia, servicio, llamado. Entre versos 16 al 20, lee lo que dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, Jesús está ahí, en el mar de Galilea, y esta no es la primera ocasión que ve a Simón y Andrés, no, ya por el Evangelio de Juan hemos visto que ya ha habido un contacto previo, pero escucha esto, ¿qué estaba haciendo Jacobo, Juan, qué estaba haciendo Simón y Andrés? ¿Qué estaban haciendo estos hombres? La Biblia nos dice en el verso 16 que estaba ahí Pedro y su hermano Andrés echando la red en el mar. Estaban teniendo un día común y corriente. No estaban haciendo algo extraordinario. No estaban haciendo algo que llamara la atención tan grande de Jesús. Decía, wow, esos hombres son tan útiles para lo que yo quiero hacer. No, Jesús no les llamó por cómo ellos estaban capacitados. Jesús vio en ellos lo que Él podía hacer, en ellos y a través de ellos. Y es interesante, que ellos estaban echando su red al mar, estaban trabajando y de un día a otro ellos escuchan, de un momento a otro ellos escuchan, hey, vengan a mí, les voy a hacer pescadores de hombre. Y ahí sale Pedro con su libreta y comienza a decirle, a ver Jesús, explícame, ¿qué significa ser pescadores de hombre? Perdón, ¿me puedes decir cuánto es el salario? ¿Voy a tener un salario mínimo? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuándo son mis días de vacaciones? ¿Qué días debo de descansar? ¿Cuándo son mis días familiares? Maravillosa la respuesta de estos hombres. Dice que dejando luego sus redes le siguieron. ¿Sabes que hay una ausencia de siervos en el ministerio actualmente? Porque muchos preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a obtener? ¿Qué no voy a obtener? ¿Qué beneficios hay? ¿Qué beneficios no hay? Ahora, quisiéramos el día de hoy que cada vez hubiera más siervos comprometidos. Cuando son llamados por Dios, cuando el Señor llama y te dice, hey, ven en pos de mí. Si tú sientes que el Señor te está diciendo el día de hoy, ven en pos de mí, pues ve en pos de Él. No tienes que hacer ninguna otra pregunta. No tienes que, en verdad, solamente tienes que confiar. Si estás discerniendo la voz del Señor, si estás sintonizado con Él, si estás en una comunión profunda con Él y Él te está diciendo el día de hoy, ven en pos de mí, no tienes que preguntar absolutamente nada. Tienes que tener la fe de estos hombres, tienes que tener la fe de Abraham, tienes que saber obedecer. Dice que Abraham obedeció, salió sin saber a dónde iba. Y eso es exactamente lo que estos pescadores están haciendo. No sabían qué significaba ser pescadores de hombres, pero Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Yo haré que seáis pescadores de hombre. Haré, subraya esa palabra en tu Biblia. Lo que Jesús les está diciendo, esto va a ser un proceso gradual. Yo les voy a enseñar, yo voy a darles una preparación. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Jesús tomó el tiempo para instruir a estos hombres. Fue arduo, fue difícil, pero lo hizo. Lo maravilloso es que Jesús siempre quiere instruirnos, Jesús siempre quiere enseñarnos. Cuando Él nos llama, Él no nos deja simplemente hacer todo como nosotros querramos hacerlo o como pensemos que estamos haciendo lo mejor. Cuando Él nos llama, nos capacita, nos instruye, nos provee. Él es fiel con aquella persona a la que ha llamado. Si el Señor te está llamando hoy, si Él te está diciendo ven en pos de mí, no dudes de su fidelidad. Simplemente responde como respondieron estos hombres. Simón y Andrés dice que dejaron sus redes ahí. Y hay algo más. Jacobo y Juan dice que dejaron a su padre allí, a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Es difícil muchas veces desligarse de seres queridos cuando somos llamados a un ministerio, cuando somos llamados al servicio de Dios. Pero Jacobo y Juan nos muestran que no estuvieron ligados a ese sentimiento, tampoco fueron irresponsables de abandonar a su padre, lo dejaron ahí en el trabajo con sus jornaleros, sus siervos, y fueron obedientes al llamado de Dios. Tú y yo tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. 4 cosas: obediencia, dependencia, servicio y llamado. El Señor quiere ministrar nuestras vidas. Respondamos con la obediencia de Jesús, respondamos con la dependencia a través de las Escrituras, empapándonos completamente día a día. Seamos personas como lo fue nuestro Señor, dispuestas a servir. La máxima necesidad de este mundo, de esta generación, de todas estas personas en las cuales vivimos actualmente rodeadas, es escuchar el Evangelio de las buenas nuevas, predicar el arrepentimiento. Y número 4, si el Señor te está diciendo, ven, quiero hacer de ti un pescador de hombre, pues no lo dudes, ve y obedece y cumple tu llamado.
Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad. Gracias por animarnos a través de las Escrituras en estos 4 puntos importantes. Ayúdanos a ser obedientes, a ser dependientes de ti a través de tu palabra. Ayúdanos a ser serviciales y a obedecer a tu llamado. Todo sea para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.